El cóndor va llegando desde el sol. Viene volando, viene llegando, llega desde el sol. El cóndor va trayendo medicina desde el sol. Viene curando, viene sanando, llega desde el sol. El cóndor va cuidando a los hijos del sol. Va protegiendo, va empoderando, llega desde el sol. Muy buenas noches amigos, muy buenas noches familia. Hoy miércoles 10 de marzo del 2021, un nuevo programa de Entre Amigos. Entre Amigos sale gracias a Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Y hoy contamos con la participación de una gran amiga desde Argentina, Sonia Díaz. Buenas noches Sonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir acá el espacio con ustedes. Bueno, también quiero agradecerte por la posibilidad de tener esta charla en Entre Amigos. Hoy un tema realmente que a mí me encanta y muchísimo. Hoy vamos a tratar el tema de cantar para sanar, ¿sí? Voy a presentarte un poquito. Sonia Díaz es psicóloga, es terapeuta holística y maneja todo lo que es la técnica de terapia de canto. Y antes de ingresar, como hacemos con todos los protagonistas de esta charla de Entre Amigos, vamos a pedir que nos cuentes, Sonia, tu incursión en esta terapia de canto, que nos cuentes cómo llegaste a todo esto, quién han sido tus maestros, contanos en qué parte de Argentina estás también, en qué ciudad estás, si conoces Perú, sé que vienes a través de la recomendación de una gran amiga también de Amancay. Ella ha venido muchas veces a Perú y contanos si también tú a lo mejor has estado por estas hermosas tierras nuestras del Perú. Bien, sí, estuve en Perú hasta hace 2 años, el año pasado, perdón, el año pasado estuve, fui 2 veces, la verdad que me encantó. Esperaba este año poder ir y bueno, con el tema de la pandemia, bueno, eso ha limitado el tema del traslado. Bueno, sobre esto que me preguntabas de desde cuándo o cómo llego yo a la terapia del canto, eh, digamos que mi camino ha sido ha sido poco común, A ¿sí? Si ver, yo me pongo a pensar, cuéntame. a ver cómo llegué, se me vienen a la cabeza dos palabras. La primera es improbable, ¿sí? Como algo que no estaba Improbable. para nada pensada, y la otra es mágico, ¿sí? Improbable porque mis comienzos o mis primeros pasos, digamos, mi punto de partida, no ha sido de los mejores en relación al canto y al uso de la voz, ¿no? Te cuento así chiquito. No, no, Yo ya extendete todo lo que desde, quieras, por favor. dale, bueno, desde niña, sí, yo era una niña súper tímida. En la escuela era la alumna calladita, volumen de voz bajito, temblorosa, para adentro. Tenía así una maestra que cantaba como Los Ángeles, bello. A mí me encantaba escucharla cantar, aprender sus canciones, pero jamás hubiera osado yo entrar en el coro del colegio, ¿no? Es más, creo que ellos tampoco me hubieran aceptado en esa época. El tema de la vergüenza, del miedo a la exposición y todo eso estaban al orden del día. Y si me pongo a pensar también en si había algún referente en mi familia, tampoco tenía, todos cantantes de ducha, ¿no? Y bueno, ya como psicóloga, además de atender pacientes, yo hacía talleres, capacitaciones, entonces la voz era un instrumento fundamental para mí, ¿no? Entonces me pasó que comencé a tener disfonías frecuentes, ¿no? Me dolía la garganta, me picaba, me raspaba. A veces yo terminaba de dar una clase con la voz casi perdiéndola y tenía que esperar varias horas hasta recuperarla, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, a mí me operan
de las fosas nasales, yo las tenía obstruidas. Eso me hacía que yo sea respiradora bucal. Y además mis cuerdas vocales literalmente se estaban secando. Por eso te digo Wow. que era algo improbable, ¿no? Y hoy por hoy mis cuerdas vocales están totalmente sanas. De hecho, para mi sorpresa, tengo un registro de voz alto y ha sido a partir del trabajo con terapia del canto. Por supuesto, bueno, también después tomando clases ya de canto, ¿no? Si uno va a trabajar de esto, tiene que cuidarse. Así que bueno, por eso un poco yo hablaba de improbable como primera palabra, ¿no? Entonces yo creo que ha sido mi propio camino de desarrollo personal el que me ha ido llevando un poco a la terapia del canto. Y acá viene la otra palabra que es la mágica, La ¿sí? mágica, ¿eh? Y acá hay dos situaciones así muy, muy puntuales que es como que confluyeron para que yo me convierta en terapeuta del canto. A estas primeras situaciones yo por ahí les digo el llamado, ¿no? Que son como todas estas señales que te van mostrando, bueno, es por acá el camino. Y después la otra situación que es el empujón, porque a veces uno tiene el llamado y no lo responde, ¿no? Entonces está el empujón que es como decir, bueno, respondo. Y el llamado, ¿sabes que comenzó en Chile? En Chile. Comenzó en Chile, en unas vacaciones. Yo estaba en un mercadillo en Valparaíso, entonces me enamoré perdidamente de un cultrún para niños. El cultrún es el tambor ceremonial de los mapuches. Mira, lo Mira, traje acá para a ver, mostrártelo. mostrarlo, por favor. Este es el cultrún chiquitito, el que... A ver, ¿cómo se llama? Cultrum, ¿así? Cultrún, Acá. cultrún. Yo en ese momento no tenía, jamás había tocado tambor ni nada, pero yo lo quería, ¿no? Y lo quería para mí. Y cuando lo voy a comprar, el vendedor, que era de la comunidad mapuche, por ahí si no tienen referencia, los mapuches son el pueblo originario de la Patagonia Argentina y de Chile. Ujú. Este señor me dice, este es el cultrún, me dice, es el tambor de las machis, de las sanadoras, de las maestras del canto. Me dice así, ellas, dice, ponen su voz en este tambor y después viajan con el canto a buscar la sanación. Vos tenés Wow. que cantar para sanar. Fue así como la primera situación así como extraña, ¿no? Unos meses después, ya estando en Argentina, comienzo a tener como una seguidilla de sueños, ¿no? Donde me entregaban simbologías que yo no tenía idea qué significaban y era con esta consigna de cantar para sanar. Y era siempre lo mismo. Entonces, yo le pregunto, le consulto a una de mis maestras, a Makai, que era mi protectora del Munaiki. Quien te inicia en Munaiki se le llama protector. Entonces, como para ver si me guiaba. Entonces, no era de nuestra zona. Nosotros estamos en el norte de Argentina, ¿no? ¿Qué estás en Tucumán, Tiempo cierto? después, estoy en Tucumán, Ok. sí. Y un tiempo después me entero que esta simbología era mapuche, lo cual era un gran inconveniente porque nosotros acá en el norte estamos lejísimos de la Patagonia, lejos, lejos. Entonces yo digo, no tengo a quién preguntarle qué significaba esto y yo quería saber, ¿no? Entonces, como esas casualidades, has visto que comienzan a sucederse. En ese momento yo estaba haciendo una capacitación y la institución era semipresencial, ¿no? Y la institución con la que yo estaba estudiando decide que las clases presenciales no iban a ser en Buenos Aires, sino en la Patagonia. No me Entonces digo yo, digas. mi oportunidad. Sí, después de ya estando allá, en la Patagonia, estaba en San Martín de los Andes, específicamente. Eh, Después de varios intentos fallidos por contactarme con alguien de la comunidad que me pueda explicar qué significaban, accidentalmente conozco a una mujer con su hermana, ambas resultaron ser machis, machis mapuches, y son las que me terminan contando, explicando acerca de los sueños, acerca de estas simbologías
me entregan otro cultrum, ya el cultrum para adulto, que es grandote, y con la indicación también de cantar para sanar. Volví otra vez a repetirse, por eso le puse también como título Cantar para sanar, en referencia al mensaje que yo recibía, ¿no? Y eso no es todo, me hace ella una revelación y me dice, bueno, mira, toda esta simbología que a vos te llega es porque vos tenés un ancestro mapuche. Entonces, me dice ella, el canto está en tus raíces. Entonces, para mí esa frase del canto está en tus raíces fue un regalo, porque yo pasaba de provenir de cantantes de ducha a provenir de maestros del canto. Entonces fue un regalo muy bonito, ¿no? Para mí. Eso fue como la parte del llamado que yo te decía, ¿no? Sin embargo, la situación que realmente va a marcar que yo decida convertirme en terapeuta del canto fue otra situación que tiene que ver ya con la muerte de mi papá. Mi papá tuvo un infarto. Él estuvo cerca de 3 meses en la unidad de terapia intensiva. Él además tenía Parkinson, lo cual hacía que él a la noche cuando dormía tuviera sueños vívidos, entonces en dormido se sacaba los cables, lo que ponían para monitorearlo. Entonces habían autorizado que un familiar pudiese quedarse con él a la noche. Entonces una de esas noches mi papá estaba muy angustiado y fue la primera vez que yo lo vi a mi papá llorar, ¿no? Llorar de miedo, de impotencia, y para mí fue un shock. Entonces yo no sabía de qué manera podía ayudarlo, porque yo decía, bueno, todo lo que yo pudiera hacer o decir no me servían. Entonces me puse a orar. Y en mi oración lo que pedía era que fuese guiada, ¿no? Que me llegara de qué manera yo lo podía asistir. Y en ese momento llega a mí una canción, me acordé de una canción, que es una canción que pertenece a lo que se conoce como canciones medicina. La canción se llama Agua de Estrellas. Agua de Estrellas. Entonces, yo comencé a tararearle, sí, puse mi mano acá en esta zona de él y comencé a cantarle, a tararearle. Entonces él me pide que le cante con letra. Yo jamás le había cantado algo para alguien, y menos con intención. Entonces comencé a cantarle, increíblemente él comenzó a calmarse, hasta las expresiones del rostro cambiaron, era como si estuviera siendo acunado por la canción. A partir de ahí, él me pedía que le cantara las noches que yo me quedaba. Después le agregué otra canción y que él conociera la letra, ¿no? Que es una canción de la Iglesia Católica que se llama Dios está aquí. La conozco también. Y esa canción él la conocía, también la conocía mi mamá, mi hermano. Entonces cuando nosotros íbamos a verlo durante el día en el horario de visita, le cantábamos esta canción junto con él, ¿no? Él nos pedía. Esta canción la hemos cantado casi hasta el día que murió, ¿no? Y ahí es donde yo realmente llego a dimensionar lo que era el poder del canto para acompañar a otra persona. Entonces ahí es cuando yo realmente decido formarme como terapeuta del canto. Y después trabajo también mi duelo por la muerte de él desde la terapia del canto. Pues yo a los 2 meses más o menos entré a la formación. Así que bueno, ese fue un poco como el camino que a mí me fue llevando. Te fue llevando. ¿No? Y en la formación, contanos un poquito en la formación, qué es lo que viste, con quién has aprendido, tus maestros, maestras. Bueno, la formación es, la terapia del canto ha sido creada acá en Argentina, wow, ¿no? En Córdoba. Yo aprendí con Alberto Kusselman, que es el creador de la terapia del canto, y la esposa de él, Marisa Arrieta. Alberto Kusselman. Sí, él es psicólogo y también músico. Y bueno, yo aprendí con él. Y
Y después, bueno, también hubo otros maestros que quizás no están en lo que era el canto, pero como ya estaba con estos antecedentes que yo te contaba, Sí, me sentía muy inhibida al comienzo. Entonces hubo también mucha gente poniéndole mucha fuerza, animándome para que yo realmente me lance más allá de me encanta. hacerlo como casero, ¿no? Me encantó el relato de tu historia, cómo llegaste al arte de cantar para sanar. Sí, maravillosa, poderosa historia, me encantó, realmente he estado conmovido. En la historia del relato también de tu padre, realmente magnífica. Las canciones las conozco, esas dos canciones que mencionaste. Mencionaste el tema que caminaste a través de la psicología, ¿sí? Que cuando eras pequeña no esperabas debido a estar hoy por hoy expresando, manejando esta terapia por tu alto grado a lo mejor de miedo, de inseguridades, de vergüenza, esto que mencionabas, y a lo mejor la fuiste trabajando con la psicología y tantos años haciendo terapia, y cómo Claro, eso que es vas uno, despojándote, te vas despojando de todas sí, esas cosas y cómo vas, y ni hablar la parte de la historia que mencionas que el universo, cuando el deseo es grande, inclusive el universo conspira para que suceda, que terminaste estudiando en la Patagonia, o sea, los hechos que sucedieron para que sí, eh, te sí, contactaras con gente que te sepa orientar y que hoy por hoy estés trabajando con esta terapia, realmente es conmovedor. Pasando, Sonia, un poquito ya a la terapia de canto en sí, ¿qué es la terapia de canto y cómo funciona, por favor? bueno, la terapia del canto es un abordaje, justamente un abordaje terapéutico donde la herramienta principal es el canto, ¿sí? Que tiene como objetivo el armonizarnos, ¿no? Para la terapia del canto, la desarmonía es igual a enfermedad. Entonces, el canto vendría a ser como una herramienta de higiene mental. Lo que va a hacer es ayudarnos a restablecer el desequilibrio. Pero no solamente eso, sino también que lo va a hacer, pero convirtiéndonos a nosotros mismos en ese instrumento ¿sí? de cuerdas y de percusión que somos, y que la medicina emane de nosotros mismos, ¿no? Y acá a mí me gustaría hacer un paréntesis, me gustaría mencionar que el canto es, de hecho, una de las medicinas más antiguas de la humanidad, ¿no? Hay registros antiquísimos eh, y de todas las culturas, ¿no? Sí, Con sí, el sí, sí, canto para totalmente, distintos usos, ¿sí? totalmente. Para sanar, para empoderarse, para crear unidad. Y ahora mientras te cuento, me estaba acordando, a ver, te fue mi primer viaje a Perú, yo fui a conocer la ciudad sagrada de Caral, Ah, mira qué bien, ahí mira en qué el Valle de lindo. Sucre, en tu país. Todavía no he tenido la Y oportunidad de ir a Caral. Seguramente ahora en agosto Romina me ha dicho tenemos que ir a Caral. Pero como hace mucho calor ahorita en Lima, no podemos ir. Pero en agosto que está el clima claro, más de otoño, y, invierno, vamos a poder ir. claro, y lo que nos decían ahí es que Caral es la ciudad más antigua de ahí de Perú. Y ahora se cree que no solamente es la más antigua de Perú, sino la más antigua de Latinoamérica. Ujú, Y ya en esas excavaciones habían encontrado instrumentos musicales, ¿no? totalmente. Entonces yo decía, qué interesante, ¿no? Saber de que, tener en cuenta que eso está presente desde hace mucho. Bueno, lo que sucedió es que después, bueno, ya se fue perdiendo un poco estos otros usos del canto y bueno, en la sociedad actual es como que prácticamente ha quedado solo dos formas de ver el canto, que es como un arte y como un producto comercial. Entonces por eso también nos cuesta tanto creer que con una canción nosotros podemos sortear algún conflicto, ¿no? De hecho, por ahí la gente te dice, bueno, pero con una canción yo voy a poder atravesar semejantes problemones que tengo, ¿no? Y tiene mucho que ver con eso. Bueno, volviendo a la terapia del canto, a qué era, cómo funciona. Para la terapia del canto, el canto tiene tres funciones terapéuticas. Una es la de limpiar la mente, la otra es la de reinformar mi cerebro y la tercera es la de crear salud y bienestar. ¿Cómo hace la terapia para limpiar la mente? La terapia del canto, o el canto, mejor dicho. Lo hace deteniendo el diálogo interno que tenemos en la cabeza, ¿sí? Porque nosotros en realidad sufrimos de lo que pensamos. Entonces lo que sucede es que algunos
sufrimos hacia adelante, pensando en el futuro, ¿sí? Sí, en lo que tenemos que hacer, en lo que puede suceder. Ahora en la pandemia se ha visto mucho esto de todas las fantasías catastróficas, ¿no? Entonces nos llenamos de preocupación, de miedo, de ansiedad, y otros sufrimos para atrás, hacia el pasado, acordándonos de lo que hicimos, lo que no hicimos, lo que nos hicieron. Entonces nos llenamos de resentimientos, de culpa, ¿no? Y no hay peor sufrimiento que el no poder dejar de pensar en las preocupaciones que tenemos. Entonces ahí nos vamos generando el malestar. Y el problema con estos diálogos que nosotros hacemos en nuestra cabeza es que se convierten en algo que nosotros en terapia del canto le llamamos hábitos del sufrimiento. ¿Y qué es un hábito? Algo que se repite permanentemente, ¿no? En la terapia del canto decimos que hay 4 hábitos principales, ¿no? El miedo, la duda, el conflicto con los otros y el autorreproche. Y estos hábitos tienen algo en común, y es que están en mi cabeza, si no están en el aquí y ahora. Por eso es que es muy importante que nosotros podamos distinguir cuando estamos al decir de mi maestro, en la realidad virtual del pensamiento, cuando estamos en la realidad real, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ahora estamos conversando y si me voy a imaginar que soy espectador, si yo soy uno de los espectadores y realmente estoy en el aquí y ahora, entonces estoy escuchando la charla, estoy viendo las imágenes, estoy siguiendo el hilo de la conversación. En cambio, si yo estoy frente a la pantalla, pero estoy pensando en que la semana que viene me tengo que encontrar con mi jefe y me comienzo a imaginar todos los pormenores de esa reunión, entonces estoy en la realidad virtual del pensamiento, no estoy acá. Y el problema con eso es también que mi cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Entonces, comienzan a liberarse químicos que tienen que ver con el miedo, con la ansiedad, como si esa situación con el jefe estuviera pasando realmente. Entonces ahí nos vamos desarmonizando. Algo también que es importante, ¿cómo es que hace el canto para detener ese diálogo? Es algo muy, muy sencillo. Y es que cuando nosotros estamos cantando no estamos pensando. Es imposible hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el canto se impone a la conciencia. Eso sería como... El canto se impone a la conciencia, ¿sí? Claro, yo no puedo cantar y pensar al mismo tiempo. Cantar y pensar en la reunión con mi jefe. No puedo hacer las dos cosas. Entonces, me trae al presente. Y cuando estoy en el presente, entonces estoy más lúcido. Y puedo ser más efectivo para resolver problemas. Y con respecto a la otra de las funciones, que era la de reinformar el cerebro, esto tiene que ver con que nosotros en terapia del canto usamos canciones intencionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un objetivo. Entonces tenemos canciones que son específicas para algunos de estos hábitos que yo te nombraba hace rato, o para alguna situación en particular, o una necesidad en particular. Hay, por ejemplo, cantos que son energizantes, pacificadores, recordatorios, ¿no? Por comentar, ¿no? Algunas cosas. Y también porque reinforma el cerebro, porque cuando nosotros estamos cantando, se activan otras partes del cerebro que no están activadas con la palabra hablada, ¿no? Entonces, la información llega y se graba con más fuerza. A esto se refería, por ejemplo, esta frase de San Agustín que dice que que cantar es orar 2 veces, ¿no? Donde muestra que el canto tiene una potencia más fuerte para que la información llegue. Wow. Entonces nosotros en la terapia del canto le damos mucha importancia al contenido de las canciones. Para nosotros nos convertimos en eso que estamos diciendo en la canción. Por eso hablamos de reinformar. Entonces nos estamos cambiando el chip, por decirlo de otra forma. A ver, nosotros nos convertimos en eso que cantamos, acabas de decir. Sí. Wow. Fuertísimo, Porque estamos llevando. Revelador. Exactamente. Nosotros cuando cantamos no solamente lo hacemos con la voz, cada célula vibra con esa canción, con eso que estamos diciendo, ¿no? Entonces
Entonces, por eso hablamos de reinformar, y más si nosotros lo comenzamos a utilizar con una intención en particular, ¿no? Y bueno, entonces vos imagínate que si yo limpio mi cerebro, detengo el diálogo, limpio mi mente, ¿no? Detengo mi diálogo interior, estoy en el presente y reinformo, entonces estoy creando otros estados de ánimo. Y aquí la tercera función, ¿no? Que es la de crear salud y crear bienestar. Entonces, nosotros en la terapia del canto lo que hacemos es fortalecernos con cada canción en vez de debilitarnos con cada pensamiento. Entonces viene el pensamiento ese que se repite y utilizo la canción como para limpiarla, ¿no? Un buen Sería, mecanismo de defensa y de ordenamiento, increíble. entonces sería, bueno, sería así dicho en términos muy sencillos, ¿no? Cómo funciona. O sea, esto lo puedo hacer en casa inclusive, ¿no? Cuando vienen esos pensamientos que nos como que vienen a asaltarnos, porque hay pensamientos como que nos asaltan de improviso y nos quedamos en ese pensamiento que llegó, y si es un pensamiento frustrante, doloroso, nos quedamos enganchados en esa situación, y ese pensamiento nos produce cierta emoción, porque si es una situación dolorosa, más allá del dolor que nos trae ese recuerdo, hay un montón de disparadores, sustancias, Claro, químicos dentro sí. del organismo que sucede, y eso lo podemos, digamos, contrarrestar con al cantar, y eso lo podemos hacer estando solo inclusive en casa. Puedo Sí, recordar una entonces, canción, ¿no? ¿Es así, exactamente. Sonia? Así es, así es. De hecho, algo que es muy bonito que pasa cuando uno trabaja con esto, es que después las personas a las que uno está acompañando ya comienzan a utilizar los cantos para ellos mismos, ya saben cuándo utilizarlo, ¿no? E incluso hay gente que se ha creado sus propios cantos sanadores, ¿no? Para la situación. A mí me pasó ahora con la pandemia, yo armé un grupo de desarrollo personal, ¿no? Y lo hicimos por videollamada. Justo en el momento, has visto que estaba en el momento más duro de la cuarentena. Nosotros acá tuvimos, me imagino que allá también, Sí, un momento a donde no podíamos salir a la calle, había determinados horarios, no se podía viajar. sí. Entonces fue una experiencia muy linda porque nos había permitido armar como una red de contención y vínculos entre personas que vivían en distintos lugares en un momento a donde no podía haber contacto, donde no podías viajar, a donde estábamos inmersos en un clima de ansiedad, de miedo. ¿Has De visto el miedo? Sobre incertidumbre y todo, todo, sí. exactamente, miedo a la muerte, a la enfermedad, a la carencia, era lo que más aparecía en el grupo, ¿no? Afloraba también todo lo relacionado con la soledad. Sí. También en otros casos se incrementaban los conflictos interpersonales por el hecho de estar las 24 horas del día con la persona con la que me tocó hacer la cuarentena, entonces los roces permanentes. Entonces nos permitió trabajar todo eso, Qué ¿no? lindo. Entonces eso surgió prácticamente sin pensarlo, ¿no? Surgió como de una necesidad y bueno, ¿y cómo hacemos? Y comenzamos, ¿no? Y después te contaban, ¿no? Personas, bueno, que te contaban, bueno, yo la usé para tal situación, yo para tal otra. De hecho, una persona que tenía que ir al dentista, estaba muy asustada durante la pandemia, era para una cirugía. La primera vez que fue muy angustiada, después hizo un montón de síntomas, ya la siguiente vez ya había aprendido algunas canciones, entonces ella contaba al grupo, ¿no? Bueno, yo me he preparado para ir al dentista de tal manera, he cantado antes y iba cantando por el camino, en mi cabeza, me decía ella, y cuando me senté en el sillón del dentista, vi los instrumentos, volvió a agarrarme miedo, entonces comencé otra vez y el resultado fue que no tuvo ningún síntoma, No tuvo ningún no de los que venía increíble. teniendo fruto de la ansiedad y el miedo que le producía. Por contar una situación chiquita, ¿no? Sí, no, pero Pues hay qué otros que importante. fueron, Qué importante es, y a su vez increíble esto del grupo de apoyo, esto sobre todo en este tiempo que en algunos países todavía perdura, ¿no? La incertidumbre, los encierros o las personas que tienen todavía que cuidarse y tienen que mantenerse en sus hogares. Por otro lado, la mente puede ser tu mejor amiga
o puede ser tu peor enemigo o enemiga. Entonces qué bueno que cuando la mente se pone pesada, se pone cargosa, decir, va, sí, ya te pones cargosa otra vez, mejor me voy a cantar, me voy a poner a cantar para Sí, aquietar. Importante y maravilloso. Me está encantando este tema, porque sí. han aparecido muchísimas técnicas y esta me parece que se amolda casi como a toda la sociedad, que lo podemos hacer en cualquier ámbito, ¿sí? Todos lo podemos hacer. No hay excusas Esa con esta es, terapia para mí. exactamente, esa es, digamos, como lo interesante que tiene, ¿no? Porque es muy sencilla y fácil de aplicar. Por ahí quizás el mayor impedimento es a veces la vergüenza, la inhibición. Pero lo podemos hacer Este, en casa, también dijiste. Podemos hacerlo en la intimidad a veces. No necesariamente podemos, si totalmente. tenemos vergüenza de hacerlo en grupo, por lo menos podemos hacerlo en casa, en la ducha, Sí, si no, ¿no? también, ¿Qué sí, sé y yo? también es una oportunidad para vencer la vergüenza, ¿no? Bueno, También. y ahora con el Zoom también los que se sentían un poco inhibidos, también ha venido de 10 porque en el Zoom no podemos cantar todos juntos. Entonces hay uno que Claro. está como referente, que canta, y los otros en la casa. Entonces quedan como a resguardo la gente que es un poco inhibida, ¿no? O que le da vergüenza. Este, Ok, bueno, continuamos entonces. Para, sí. la pregunta que viene es, ¿para quién es la terapia de canto? ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, ya un poco con todo lo que te vengo desarrollando, un poco, digamos, ya se deduce que es que todos podemos Claro, beneficiarnos de la terapia del canto, porque bueno, todos sufrimos de lo que pensamos. Creo que totalmente. de Viste esto no se que sale nadie. es obvio, pero dicen que lo obvio es conflictivo, entonces toca preguntarlo igual. Totalmente, sí. Y bueno, y es muy efectiva, sobre todo en los casos de estrés, para bajar los niveles de estrés, en los casos de miedo, bueno, miedo, trastornos de ansiedad, eh, para la depresión también tiene muy buenos resultados. Y bueno, y también a medida que se han ido formando gente, han ido surgiendo también, están surgiendo ámbitos de aplicación, ¿no? Hay terapeutas del canto, por ejemplo, que la han aplicado en el ámbito carcelario, otros en el Carcelario, mira. ámbito, otros en el ámbito educativo, específicamente para educación en valores, en grupos, individual, con niños, con adultos mayores, parejas, familias, ¿no? Con distintos. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo he trabajado, bueno, individual en el área clínica, con pacientes, combinado con la terapia gestáltica, porque esa es, digamos, mi otra formación articulada, también en talleres o ciclos de talleres, presencial y online ahora con todo esto. Y bueno, y lo que te conté que surgió ahora, que es el grupo de desarrollo personal, que lo venimos haciendo online. Y ahí yo, por ejemplo, lo articulo, lo combino con lo que es fantasías dirigidas y con psicorrituales. Pero eso es como mi estilo personal, ¿no? Lo que a mí me fue funcionando, porque de hecho con esto de la pandemia y el online también hemos tenido que redefinir las prácticas que tradicionalmente hacíamos, Claro, sí. Sí, hay que rediseñarlas, ¿no? claro. Entonces también fuimos construyendo juntos, así es. Entonces, bueno, básicamente todos se benefician. Todos se benefician. No tengo que, lo importante es eso. No necesariamente tengo que saber cantar, solamente tengo que vencer mis miedos, o no necesariamente tengo que ser un músico profesional, es animarse y eso funciona para todos. ¿Es así, Sonia? Así es, así es, no necesito ser ni músico ni cantante. Sin embargo, es una pregunta interesante porque es una de las preguntas más frecuentes que se hacen las personas cuando escuchan por primera vez hablar de terapia del canto. Entonces dicen terapia del canto, tengo que ser cantante, tengo que ser músico, ¿no? Y a veces es hasta una deducción desde el desconocimiento, entonces los invitas o ven un cartel y dicen, no, yo no soy cantante, yo canto mal. Entonces, directamente se limita la posibilidad de participar. Entonces, desde ese lugar Claro, está interesante comentarlo porque es como muy extendida esta creencia de escuchar terapia del canto, tengo que ser cantante, ¿no? O músico. claro, qué interesante. Por ejemplo, bueno, ya al saber esto,
y saber que no necesariamente tiene que ser un músico profesional, entonces yo ya también ya me estoy anotando en alguno de estos grupos terapéuticos. ¿Sí? Solamente tengo que vencer mis miedos, mis inseguridades y esto de perder la vergüenza. ¿Sí? Para mí me parece maravilloso el canto dirigido, esto que decís, no solamente que la letra, ¿no? Me imagino, sino la vibración y la dirección que quiero, el terapeuta se enfoca cuando es de manera terapéutica. ¿Cómo es esto que estás comentándonos de la terapia de canto cuando viene una persona a tu consulta? Tanto de manera presencial o de manera virtual, porque también has comentado que esta terapia se puede hacer de manera virtual. ¿Es así, Sonia? Sí, sí, sí. De hecho, en este momento yo tengo, por ejemplo, pacientes que son de otros países, ¿no? Estoy teniendo virtual, por supuesto, que nunca nos vimos personalmente, que surgieron con la pandemia, ¿no? Eh, bueno, en la terapia del canto hay como una estructura, A ¿sí? ver, Es decir, contanos por favor un poquito. nosotros comúnmente se comienza con una pequeña preparación, tanto física, ¿sí? De respiración, de relajación, estiramientos para preparar el cuerpo. Después hay una preparación que es del clima emocional. De ahí hacemos el diagnóstico de los hábitos de sufrimiento, sobre todo, y de ahí se aplica la medicina, que es el canto. Esta es como digamos, una estructura básica de ¿no? común. Y también, digamos, a veces se lo combina, bueno, yo por lo menos lo combino con la Gestalt, Con la que es esta. la formación que yo tengo. Entonces, por ahí yo puedo trabajar desde la Gestalt alguna situación, alguna problemática y reforzar con cantos, o a veces les doy tareas también, Perfecto. ¿no? Para que se comprenda un poquitito, si en 5 minutos podés comentar qué es la Gestalt, para que la gente menciona cada rato Sonia la en la Gestalt, por favor, ¿qué Bueno, es? ¿Con qué se come? ¿Cómo se mastica? Por favor, en 5 minutos breve, ¿cómo es esto de la Gestalt y cómo la combinas en tu terapia? bien. La terapia gestáltica o la terapia gestal es una escuela de psicología. En psicología hay como distintas escuelas. ¿Qué sería distintas escuelas? Ujú. Distintas formas desde la cual abordamos al paciente, ¿sí? La Gestalt en particular es una terapia que se la conoce como terapia breve, breve en el sentido no porque es cortita, por ahí sí es más breve que otras, pero breve porque nosotros nos planteamos objetivos para trabajar, ¿no? Y es una terapia también que se centra en el aquí y ahora. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a ver el pasado, si se trabaja el pasado, nada más que si algo del pasado a mí me está afectando hoy, entonces no es pasado, es presente, ¿no? Entonces, trabajamos con eso. Una de las fundamental que buscamos en la terapia gestáltica es el darse cuenta, es decir, el que yo tome conciencia de qué me está sucediendo o qué estoy haciendo para que me siga sucediendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces, el darse cuenta, después la posibilidad de pararnos sobre nuestros propios pies, es decir, la idea es no que depender del terapeuta, sino que nosotros vamos potenciando que la persona se eh, pueda empoderarse y también movilizar sus propios recursos. Y para eso nosotros podemos usar muchas herramientas. Se usa mucho el cuerpo, podemos usar herramientas que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con el movimiento, entonces perfectamente puede combinarse con el canto, porque están en coherencia, Está bien, ¿no? coherente. Y la Gestalt se la conoce como la terapia del contacto también, porque Ah, de mira, hecho suele haber contacto tanto con la propia emoción de la persona, con lo que le sucede, y también trabajamos con dinámicas, con juegos a donde también puede haber contacto, ¿no? perfecto, perfecto. Me encantó porque, bueno, para que queden claro cuál es el abordaje no solo desde la terapia de canto y la Gestalt, ¿sí? Que mencionas. Y ya para que la gente le quede más, digamos, cerrado la idea que mencionabas. Ahora, esto desde el ámbito de la terapia, cuando ofreces sesiones, terapia. Pero también estás enseñando, o sea, estás enseñando esta técnica, se enseña, se aprende, digo, Eh, sí, sí se comentanos. aprende. En este momento, digamos, a ver, así como decir si yo tengo una escuela, no.
Ajá, digamos. perfecto, Eh, perfecto. sí, digamos, yo estoy dando, como te decía, terapia individual, trabajo con talleres y también con grupos de desarrollo personal, ¿sí? Y ahora las personas cuando van participando en los talleres, ¿cómo se trabaja? Son encuentros acotados, por ejemplo, entre 1 hora y media a 2 horas, a donde se trabaja una temática en particular. Ujú, Después también sí, están los ciclos de talleres, donde puede ser quizás la misma temática que se la va como extendiendo, profundizando un poco más, se trabaja eso como puntual. Y en el grupo de desarrollo personal, las personas, digamos, es un espacio que no llega a ser terapia, no es un proceso así como eh, con tanta profundidad de una terapia, pero es terapéutico, es un espacio de autoconocimiento, autoexploración, y en esos grupos se aprende mucho también, ¿no? Por ejemplo, yo hoy tuve con uno de los grupos y aprendimos un poco algunas formas para que ellos armen su visualización. Yo te contaba que lo combinaban, ¿no? Para armar visualizaciones para acompañar el canto, sí, sí, ¿no? sí. Y ver, bueno, estamos trabajando un tema en particular, tenemos un repertorio y vamos viendo cómo van avanzando y van aprendiendo mucho, ¿no? Y de ahí van aplicándolo ya en lo que necesitan. Espectacular, espectacular. Eh, ¿Hay alguna otra experiencia para compartir o alguna experiencia en vivo que podamos hacer, que podamos comentar o se Sí, por puede hacer en vivo? supuesto. Este, bueno, la idea es que hagamos una experiencia cortita para que así no se queden solamente con lo que yo les cuento, sino que puedan también sentirlo. Qué bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una pequeña preparación del cuerpo y vamos por lo menos a cantar una canción. A ver, a ver. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que eh, nos sentemos, imagino que están todos sentados. Entonces vamos a colocar los pies bien apoyados en el suelo, espalda derecha. Una forma de acomodar mi espalda es que yo me siente sobre los isquiones. Los isquiones son unos huesitos que si yo pongo las manos a donde terminan los glúteos, yo voy a sentir como dos puntitas. Entonces si yo me siento sobre esas dos puntitas, la espalda solita se acomoda, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar tensando todo el cuerpo. Es decir, voy a tensar las manos como si fuesen los puños, trabar la mandíbula, los pies también como en garras, la frente también, voy a ceñir todo, todo, todo. Y vamos a contar hasta 3. 1, 2, 3 y suelto. Nuevamente voy a volver a tensar, vamos a hacer por lo menos 2 veces, de una forma rápida. Y voy a exagerar este tensionar de mis músculos. Y voy a contar hasta 5. Y voy aumentando la tensión. 1, 2, 3, 4, 5. Suelto. Se siente más relajado. Lo que voy a hacer ahora es, eh, voy a estirar un poco el cuello, voy a llevar la oreja hacia el hombro, hacia uno de los hombros. Muy lentamente voy a llevar hacia el otro hombro. Vuelvo a la posición normal. Llevo ahora el mentón hacia el pecho. Y ahora voy a llevar hacia atrás, despacito. Vuelvo a la posición normal. Y ahora voy a hacer 2 giros para cada lado, tocando estos 4 puntos. Voy a ir primero hacia un lado, llevo la oreja hacia el hombro, atrás, el otro hombro, vuelvo adelante, una vez más para ese lado, cambio de dirección,
Vuelvo a la posición normal. Ahora vamos a juntar las dos manos, como en posición de plegaria. Vamos a frotarla, como si fueran dos piedritas con las que yo quiero encender el fuego en los campamentos que hacen eso, en las películas. Lo que voy a hacer es energizarme con esto, ¿sí? Voy a llevar esta energía a mis manos. Nuevamente. Y ahora voy a ir a aflojar los músculos de la cara. Saco las tensiones, aflojo las máscaras con las que estuve estos días. Ahora con la punta de los dedos voy a ir a masajear la cabeza, llevando como si quisiera despegar el cuero cabelludo, lo muevo del cráneo, despegando todos los pensamientos de preocupación que están en mi cabeza. Y ahora voy a sacudir para sacarme todo el excedente. Llevo mi mano derecha al hombro izquierdo y sacudo también para limpiarme de toda tensión, para estar preparado para el canto. Cambio de brazo, me saco así el polvo del camino, toda preocupación, exigencias, y vuelvo a sacudir. Y ahora voy a cerrar los ojos, simplemente para tomar contacto conmigo mismo. Y nos vamos a preparar para la canción. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Durante, vamos a decir así, la primera vuelta, para que ustedes la escuchen, ustedes van a cerrar los ojos, van a dejar entrar la letra de la canción y la voy a cantar yo la primera vez. Después abren los ojos, van a tener vamos a ver si podemos compartirla la letra y ahí ustedes la van a poder ir siguiendo. Bien, ¿estamos? Sí. Bien, entonces cierro los ojos y primero van simplemente a escucharla. Yo la voy a cantar para que ustedes puedan aprender el tono. Esta canción se llama La Paz, cantamos La Paz. Y el objetivo de esta canción es el de pacificarnos primero a nosotros mismos, recordando que cuando hablamos de paz, la paz no es exactamente lo contrario a la no violencia. La paz es también esta paz con nosotros, la posibilidad de estar ecuánimes, de que no me lleve una emoción o la otra. Y también, aparte de armonizarnos nosotros primero, vamos a armonizar nuestras relaciones. Para eso es esta canción, sobre todo en esta época en la que somos testigos de tanta violencia, contradicciones. La idea es que nos convirtamos en paz para llevar paz. Bueno, entonces voy a arrancar a cantar. Voy a llevar las manos al corazón, cada uno de ustedes, dejando entrar la letra. Y esta canción dice así: La paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. Amamos la paz. Cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. La paz, cantamos la paz. Amamos la paz. Cantamos
hermanos la paz. Te entrego mi corazón, lo entrego lleno de amor. Con estas manos te entrego, hermano, te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón, lo entrego lleno de amor. Con estas manos te entrego, hermano, te entrego mi corazón. ¿Se animan a que, bueno, la invitación ahora es que la cantemos juntos, cada uno desde su casa? No sé si es posible compartirla la letra. No sé si está ahí. No, no la tengo aquí a mano, pero bueno. Ah, está puesta en el chat. Me está comentando Está Romina puesta en el que chat. sí, sí, está puesta en el Buenísimo. chat. Entonces, esta canción es así. Tenemos la primera estrofa, se repite. Después que la repetimos, pasamos a la segunda, que se repite. ¿Sí? Entonces, la idea es que la... Los abuelos van sanando, los abuelos van curando, los abuelos van limpiando la legión del arco iris. Muchos ya están despertando, muchos ya han comprendido. Ha llegado la hora cero, la nación del arco iris. ¿Qué esperas que no despiertas? Ya sonaron las trompetas, cuidador de Pachamama, la legión del arco iris. Cuidador de Pachamama, la legión del arco iris.